Bueno, si nos desconectamos porque todavía no compré la aplicación del Zoom para que no tenga límite, nos volvemos a conectar y yo después grabo el video, lo unifico y lo subo a la plataforma. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera hacer? El recuperatorio, El recuperatorio. El recuperatorio de este primer parcial lo tengo programado para el 1 de agosto, pero si necesitas que lo habilite el sábado, te lo pongo para el día sábado. si puede ser sábado, profe, Bueno, ¿de qué horario? cualquiera. Bueno, a las 14. Sí, gracias. Bueno, los temas de la unidad 3 son los referidos a los tipos de estructura. De esto lo vamos a obtener de la literatura del libro de Shelley, si bien también sale en el libro de Misber, lo vamos a tomar del libro de Shelley. Hay dos tipos de estructura que los dos autores remarcan como tradicionales e innovativas. Las tradicionales van a ser la forma simple, la estructura funcional, lo que Misber llama de mercado y Shelley divisional. Y de innovativas o innovadoras son lo mismo. Vamos a ver equipos, la adocracia, redes, formas profesionales y misioneras. Em, Luego vamos a hacer una comparación entre unas y otras y después voy a dejar un material donde explica cómo se aplican las construcciones de herramientas de gestión y de administración, como los gráficos de organización y manuales. Bueno, como nos habíamos quedado pendiente de la unidad 2, solamente nos faltaban ver estos dos parámetros de diseño que tienen que ver con el sistema de decisión o sistema decisorio. Eh, en lo que tiene que ver con el sistema de... ¡Ay! Estoy grabando, sí, sí, me había olvidado que estaba grabando. En el sistema decisorio se considera cómo va a ser en el diseño estructural, cómo va a estar materializado el sistema de toma de decisiones. Un sistema de decisión en la estructura puede ser centralizada o descentralizada. En, en lo que respecta a la estructura, em, las organizaciones va a llegar a un punto en donde van a tener que decidir si centralizar o descentralizar. ¿Qué significa lo uno y lo otro? Bueno, como el dibujito de la placa lo interpreta, cuando todas las decisiones pasan por un cerebro, por una cabeza, por una sola cabeza, el proceso es centralizado. O sea, solamente una persona tiene el poder de tomar todas las decisiones. Y descentralizar sería lo contrario, sería cuando se delega el sistema decisorio a otras unidades, a otros cerebros, a otras cabezas. En relación a eso, podemos ver dos tipos de descentralización. Descentralización vertical y horizontal. Pero antes de ver el proceso de descentralización vertical y horizontal, acá Misver, citando a Patterson, que es uno de los autores
se dedica a investigar sobre los procesos decisorios, desglosa este grafiquito como un continuo el proceso de sistemas de decisión. Igual esto es un tema que lo vamos a ver en profundidad en Administración 3, pero en Administración 2 lo vemos como un parámetro de diseño, quién toma la decisión, cómo se toman las decisiones descentralizadas sobre todo. En el proceso de toma de decisiones, lo que Patterson dice que según las personas que intervienen, que tienen el poder de la información, que no la buscan, sino que la obtienen por sí solos, mientras en cada uno de estos 5 pasos, ¿no? Que son situación, ¿sí? En donde hay una situación de tener que tomar alguna decisión. El siguiente paso es la información. Luego está el consejo o la alternativa. Se elige una de las alternativas, se, mm, dependiendo de quién tenga que tomar esa decisión, se pasa al proceso de autorización y ahí de la ejecución, que es la acción en sí de tomar la decisión. Patterson desglosa este proceso porque es muy común dentro de las organizaciones que no toda la información esté al alcance de una sola persona y que justamente sea la persona que toma las decisiones. Mucha información y sobre todo en estos contextos en donde hay mucha ambivalencia o hay mucha incertidumbre o muchos cambios bruscos, la información puede estar dispersa y para poder obtenerla, y no, em, a veces el acceso dificulta y no es la misma persona que es la que tiene el poder de decisión. Entonces, en la medida que en todos estos pasos sea la misma persona, significa que la decisión está altamente centralizada, o sea, que tiene el poder esa sola persona. En cambio, cuando en ese proceso decisorio de estos 5 pasos, información, consejo, elección, a veces está fraccionada o dispersa en distintas personas, y entonces ahí quien tiene la información en primera mano es el que tiene más poder. Entonces ahí el proceso de decisión lo interpreta como un continuo, en donde en cada una de estas situaciones se hace lo que se puede, lo que debe hacerse, lo que se intenta hacer, lo que se está autorizado a hacer y lo que en realidad se hace, que generalmente pasa en las organizaciones que tienen una cadena de mando y la información en distintos lados. Bueno, entonces Eh, volviendo a Misber, las descentralizaciones que vamos a ver en el libro cita 3 tipos, pero nosotros solamente nos incumbe ver la dos, que son la vertical y la horizontal. La tercera que cita es en el caso de que se dispersen dentro de las organizaciones distintos equipamientos físicos, pero como pueden ser fotocopiadoras en distintos niveles de la organización, bibliotecas cuando hay un campus universitario muy grande, en vez de haber una sola biblioteca, hay bibliotecas dispersas según las facultades en un campus universitario. Como esto, como es en ese caso donde la distribución y descentralización es física, porque son equipos, no es el caso del estudio que nosotros estamos realizando para considerar en el diseño de estas estructuras. Entonces, las enfocamos en 2 tipos, en descentralización vertical y descentralización horizontal. Dentro de esos 2 tipos también podemos encontrar inmersas dentro de cada una de ellas o en una o en otra, depende de la situación, un tipo de descentralización selectiva y uno paralela. Primero explico la vertical y la horizontal y después la selectiva y la paralela. En la vertical es el caso típico en donde
la descentralización de la toma de decisiones se delega, ¿sí? Respetando la cadena de mando, la cadena de autoridad que va a comenzar desde la cumbre estratégica hasta la línea media. La línea media, donde, ¿quiénes son los que componen la línea media? A ver si alguno se anima a responder. Un ejemplo de personas que estén en la línea media, aunque sea por chat. ¿Ninguno se atreve? Ay, chicos. Em, ¿Podrían ser supervisores? sí, en realidad gerentes. Los de la línea media son gerentes. Los supervisores siempre están en el núcleo operativo supervisando a los operarios. A ver, ahí, ¿quién me respondió? Gerentes, muy bien, Ailén. Los gerentes, los de la línea media son los que están, son los intermediarios, los mandos medios. El gerente de marketing, el gerente de operaciones, el gerente de finanzas. Bueno, se denomina o se llama descentralización vertical cuando el sistema decisorio pasa de la cumbre estratégica hacia los gerentes de la línea media. Y descentralización horizontal es un poco más complicada porque ahí se delega la toma de decisiones en muchos casos a gerentes que no tienen una estructura tan formal como los de la línea media, pero pueden ser especialistas de apoyo o de staff, de asesoramiento, que son los que son analistas, los que están en la tecnoestructura, realizando todos los manuales de procedimientos, reglas y, y- y procedimientos para que la organización tenga formalizada y normatizada sus procesos de trabajo. Entonces, cuando se delega a esa clase de especialistas o operarios de apoyo que a veces no están en la estructura formal, se le llama descentralización horizontal. Y luego está la descentralización selectiva, que pueden ser vertical o horizontal. La paralela igual puede ser vertical o horizontal. La descentralización selectiva es cuando el poder recae sobre distintos lugares en una misma organización. Eh, Ejemplos pueden ser, em, a ver si me acuerdo de uno que cita Misber, em, una descentralización. Bueno, ahí en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de descentralización selectiva horizontal, que va a recaer en distintos lugares dentro de la organización. Y después está la descentralización paralela, que está en manos de los expertos de ese tema. Ay, eh, paralela porque están, generalmente los de la línea media tienen el mismo nivel jerárquico, el gerente de finanzas, el gerente de marketing y el gerente de operaciones o de producción. Y eso siempre toman el mismo tipo de decisión. El de gerente de finanzas, las decisiones relativas a la finanza. El gerente de marketing también en lo respectivo al área de marketing. Y así son tomadas a lo largo de esa división horizontal en la línea media. La selectiva es cuando está a veces en la parte jerárquica, que sería en el caso de este gráfico que estamos viendo, que es un gráfico que se llama
descentralización selectiva de constelaciones de trabajo funcional es cuando el gerente que tiene un solo cerebro, una sola cabeza, el dueño, perdón, de la empresa que está acá en la cumbre estratégica, no puede tomar todas las decisiones porque la empresa ya es muy grande, requiere mucha información, demasiada información, que no puede procesar. Para eso la delega a los especialistas que son del área. Entonces, en esa situación, la descentralización vertical se delega a los especialistas de cada área desde la cumbre estratégica a la línea media en forma de constelaciones de trabajo. La constelación de la cumbre estratégica de finanzas, que siempre es muy posible, muy factible que las decisiones de finanzas, que es lo que tiene que ver con el dinero de la organización, siempre esté relacionado y esté en la cumbre estratégica, que es muy diferente a otro tipo de funciones como comercialización o operaciones, que ahí no es necesario. Ay, ¿se cortó? No. Ay, sí. No se cortó todavía. Nos quedan 9 minutos. Nos quedan 9 minutos. Ustedes pueden ver la imagen de de la figura 5.2. Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces estábamos viendo el caso de la constelación de finanzas que sí siempre está en la cumbre estratégica, porque son todas las decisiones relativas a cómo se administra y gestiona el dinero en la organización. Luego acá en la parte izquierda está la constelación de fabricación, yo le dije operaciones. Abajo está la constelación de comercialización y a un costado la constelación de investigación y desarrollo. La delegación, cuando siempre se respeta la cadena vertical de mando, se le llama descentralización vertical. Bueno, y después está el tema de la descentralización horizontal. La descentralización horizontal, Misver nombra 3 tipos de delegación de poder para la toma de decisiones. Cuando le otorgamos el poder a los analistas, a la tecnoestructura, a los que están en la tecnoestructura, cuando le delegamos el poder a los expertos y cuando podemos delegar en algunos casos a todos los miembros de la organización. Eh, para eso se puede interpretar en este gráfico la descentralización horizontal como un continuo donde se distingue en un extremo, ay, me fui, en un extremo la, el, en un extremo del continuo, cuando las decisiones son todas centralizadas, existe lo que es la supervisión directa. En la medida que estamos delegando y complejizando la organización en especialistas para poder delegar ese mecanismo de coordinación a la tecnoestructura, estamos hablando de estandarización de los procesos de trabajo o estandarización de productos o estandarización en las destrezas. Y en el otro extremo está el ajuste mutuo, en donde ahí estamos delegando ese control al ajuste mutuo, que sería como una descentralización horizontal. Bueno, y por último, Misver nombra combinando todos los tipos de descentralización que estamos viendo en 5, porque vimos centralización vertical, horizontal, paralela y selectiva. En un
en un extremo está la descentralización del tipo A, que es una centralización vertical y horizontal. La línea sombreada significa en donde se acumula en un solo cerebro todo el proceso decisorio. Ese es el caso extremo de la centralización. El tipo B ya tenemos una descentralización horizontal limitada o selectiva. ¿Por qué? Porque está delegando un poco acá a la tecnoestructura, en los pulmones izquierdos. Está el proceso decisorio en la cumbre estratégica y en la tecnoestructura. En el gráfico tipo C tenemos un tipo de descentralización vertical limitada o paralela. Recuerden que paralela respeta el nivel horizontal de los gerentes de la línea media. Entonces, por eso en el proceso decisorio tenemos sombreado la cumbre estratégica, la línea media y un poquito la parte de la tecnoestructura. Por eso limitada y paralela. En el diagrama tipo D tenemos un tipo de descentralización selectiva horizontal y vertical, en donde se dispersa el proceso decisorio un poco en la cumbre estratégica, bastante en la línea media y en la tecnoestructura y en el personal de apoyo o staff de apoyo y asesoramiento. Y por último, en la tipo E, la descentralización vertical y horizontal, tenemos que todo el proceso decisorio está en el núcleo operativo. Dice, nota, la dimensión abultada de las partes sombreadas indica su poder especial en la toma de decisión y no su dimensión en la participación. Bueno, esas son las notas que aporta Misver a este tema. Bueno, y nos faltan ver, que eso lo vamos a seguir viendo el otro lunes, si Dios quiere, o un poquito el jueves, quizás cuando presente el TP2. Los factores de contingencias que nos quedan ver, son necesarios poder verlos porque estos factores de contingencias a veces definen si es efectivo el diseño que estamos haciendo de la estructura. Y tiene que ver em, con la edad de la organización, el tamaño o la dimensión y los factores del ambiente de la organización. A veces, si estos factores de contingencia no los consideramos, la organización puede llegar a no coincidir su estructura con los factores de contingencia o ponerlos en función de esos factores, modificarlos o va a haber va a repercutir esos factores del medio ambiente, de la edad y del tamaño en la estructura funcional de la organización. Bueno, la unidad 3 vemos los tipos tipos de estructura, que me estoy comiendo las S, y distribuidas en dos grupos, en el grupo de las estructuras del tipo tradicionales y las innovativas o las innovadoras. Dentro de las estructuras tradicionales vamos a ver la estructura simple, agrupamiento funcional y agrupamiento divisional. Y a las innovativas vamos a ver equipos, adocracias, redes y formas profesionales y misioneras. Estoy terminando de hacer el resumen de esta unidad para que esto está en el libro, está también en el libro de Misber y en el libro de Shili, pero para que tengamos un cambio, nos saquemos todo lo del libro de Misber, que es una lectura más difícil, lo vamos a ver del libro de Shili, que es el libro titulado
diseño de las estructuras y procesos. El primero sería la estructura simple, la estructura simple que Gili en el capítulo 4 hace un esbozo histórico sobre el por qué las estructuras se realizan de acuerdo a esos criterios de configuración y tienen todo un proceso histórico y contextual desde la escuela clásica de Taylor hasta lo contemporáneo. Entonces, en la distribución de estructuras tradicionales contra estructuras innovadoras, responden a ese hilo histórico que va desde la escuela. Bueno, nos habíamos quedado en que Gili en su libro Diseño Organizacional, Estructura y Procesos explica con un hilo histórico, con una línea de tiempo, el proceso de los diseños de las estructuras tradicionales hasta llegar a la contemporaneidad, en donde vemos el diseño de las estructuras innovativas. Em, en ese contexto histórico, él explica de manera muy simple y sencilla el porqué de la estructura simple y va a relacionar estos tres tipos de estructura tradicional, que es la estructura simple, la funcional y la divisional, con el ciclo de vida de Gerner, si no sé si lo dije bien. No, Greiner, acá está. Sí, en donde nos ayuda a entender por qué la estructura simple es cuando la organización está naciendo. Todas las organizaciones pasaron por la etapa de una estructura simple. Bueno, acá está justamente lo que también vimos con el trabajo práctico número 1, las etapas del ciclo de vida de las organizaciones, en donde em, relacionamos en cada fase una etapa joven, pequeña a, a grande, y cada fase. En la primera etapa está la crisis de liderazgo, en donde a esta etapa también se le denomina etapa de la creatividad. No logro leer bien. Crecimiento a través de la creatividad. Es cuando el emprendedor tiene una idea excepcional, ve algo que los demás no ven, desarrolla y pone en acción esa idea y toda una etapa de creatividad. Y se complejiza tanto hasta llegar a un punto de una crisis de liderazgo, porque es cuando en el proceso decisorio todas las decisiones se encuentran centralizadas en una sola cabeza, en un solo cerebro. Entonces, por eso se le llama a esta etapa crisis de liderazgo. En la segunda etapa está la crisis de autonomía. También se la denomina esta etapa crecimiento a través de la dirección, que es finalmente se va a delegar el poder, el proceso decisorio en otros tipos de liderazgo, que puede ser la línea media, según cómo va creciendo y complejizándose la organización, en donde en esa etapa está la crisis de autonomía, que tiene que ver con el proceso de toma de decisión, quién controla a quién, la división del trabajo y los mecanismos de coordinación. Acá en la etapa 3 está la crisis de control, que también es una etapa en donde el crecimiento se desarrolla a través de la delegación. Em, Luego viene la crisis de papeleo, en donde seguramente eh, se burocratiza a través de la forma
normalización o normatización a través de la tecnoestructura. También se le llama crecimiento a través de la coordinación y lo último es la crisis, la última crisis en donde también se le denomina crecimiento a través de la colaboración. Bueno, en esa introducción, Shili nos ayuda a ver, primero, antes de llegar al gráfico de ciclo de vida de Greiner, hace un esbozo histórico de por qué se configuran de esa forma las organizaciones, y después, bueno, relaciona con el ciclo de Greiner cada tipo de configuración o tipo de estructura, ¿sí? ¿Acá tienen alguna duda, chicos? ¿Algún tema que no hayan podido entender? Bueno, estamos en la primera parte de la unidad 3. No creo que desarrollemos todo hoy. Seguramente la podemos terminar el lunes. El lunes sí voy a estar, porque la semana que viene me voy de viaje a Puerto Madryn. Voy a estar el lunes solamente. Bueno, solamente vamos a llegar a la estructura simple. Eh, el lunes podemos terminar las demás que son cortitas, y seguir avanzando con la unidad 4, que sería desde el capítulo 5 del libro de Chile en adelante, donde vamos a ver todos los tipos de sistemas operativos a través de las distintas funciones tipo que tiene una organización, como por ejemplo el área de marketing, el área de operaciones, el área de suministro, cadena de suministro, el área de finanzas y el área de recursos humanos. Vamos a ver cómo se desarrollan esos sistemas operativos para que funcionen, y algunos procesos administrativos en cuanto a qué información va a necesitar básicamente esa área para poder funcionar, cómo lo desarrolla y qué productos o servicios sale de cada una de esas áreas. Bueno, volviendo a la introducción de nuestra unidad 3, la estructura simple es la más sencilla porque todo el proceso decisorio va a recaer en una sola persona. La mayoría de las organizaciones pasa por la forma simple o la estructura simple en sus comienzos, aunque algunas que permanecen de ese tamaño porque le es cómodo al empresario manejarse con ese tamaño. Nosotros acá en Río Gallegos tenemos todas las empresas que son de ese tipo. Por ejemplo, me acuerdo que una vez investigamos a la musa inspiradora, cuando estaba en la calle Avellaneda, y preguntamos por qué no quiere tener más sucursales, y el tipo, el dueño en ese entonces, dijo que estaba muy cómodo con ese tamaño, que no quería más, que ya sería como una ambición que no necesitaba en ese momento. Ahora, la verdad que desconozco cómo está la musa inspiradora desarrollándose y cuántas sucursales tiene, pero bueno, cuando estaba en la calle Avellaneda, al propietario se le preguntó por qué no quería crecer y él estaba muy cómodo con ese tamaño. Entonces, la estructura simple, bueno, va a responder a un tamaño que es el pequeño, el incipiente de cada organización, y se caracteriza porque está fácilmente delimitada el proceso de toma de decisiones. Este es un ejemplo de una estructura simple que podemos ver que tiene una estructura vertical, tradicional, y bueno, y simple porque
El proceso decisorio está centralizado, está por las unidades básicas, las divisiones o funciones básicas que tiene ese tipo de organización que tiene depósito, ventas y administración y tiene a cargo solamente tres vendedores como subordinados de este esquema de estructura orgánica. Em, bueno, hasta acá entonces terminamos la clase teórica de hoy. El lunes seguimos con esta unidad y espero terminarla. Y el otro lunes seguimos con la unidad 4 que va a ser más corta, me parece, y finalizaríamos ya entrando en la unidad 5 en donde, bueno, nos vamos a centrar y a concentrar en desarrollar todas las unidades teóricas para que queden solamente en el medio los parciales, que el último parcial que nos quedaría, que sería a fin de mes, a fin del mes de agosto, perdón. Y, eh, y bueno, habría que preguntar en académica cómo va a ser el proceso de inscripción. Seguramente que cuando yo cierre las notas, ahí recién se van a poder inscribir, eso desconozco. Eh, pero bueno, eh, esto como terminamos, empezamos muy tarde, empezamos casi en junio, se extiende hasta finales de agosto y en septiembre comenzaríamos el cursado de Administración 3. eh, Podríamos ir viendo los horarios y ocupar el aula de Administración 3 como una sugerencia para volcarnos de a poco en la presencialidad. Ahí voy a cortar la grabación y los escucho por si tienen alguna sugerencia.